cuenta, Señor, cuántas circunstancias sucedieron alrededor de nosotros con tal de guardarnos, con tal de protegernos, con tal de ayudarnos, Señor. Pero gracias te damos, Señor, por tanto de lo que has hecho por nosotros. Gracias por darnos más de lo que merecemos. Gracias por ayudarnos en todo tiempo. Gracias por rescatarnos. Gracias por protegernos. Gracias, Señor, por levantarnos, por darnos fuerza, Señor, por tener cuidado de nosotros, pero también por tener cuidado de las personas que nosotros amamos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Tú estás teniendo cuidado de ellos y no dudamos de eso, Señor. No dudamos. Por momentos nos inquietamos, por momentos nos entristecemos, por momentos, Señor, quisiéramos ser nosotros los que estuviéramos ahí para ayudar, pero entendemos que tú, solamente tú puedes cuidar mejor que nosotros. ¿Quién más que tú, Señor, puede salvar, ayudar, proteger mejor que nosotros, Dios mío? Así que gracias. Gracias por toda tu provisión, gracias por todo el cuidado, gracias por la ayuda, Señor. Gracias por los milagros que has hecho durante toda la semana, Señor. Por el cuidado que has tenido de nosotros, porque nos has guardado la salud, Señor. Nos has prolongado la vida, Señor. Nos has dado fuerzas, porque tu palabra dice que tú le das fuerzas al que ya no tiene ninguna, Señor. Gracias, porque tu palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces tú lo levantas, que si el justo cayere, tú no lo dejarás caído para siempre, Señor. Gracias, porque eso hemos podido comprobar a lo largo de toda esta semana, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado afligidos, angustiados, tristes? Pero ahí has estado tú, ayudándonos, consolándonos, dándonos fuerza, dándonos gozo, dándonos ánimo, Señor. Gracias por eso. Gracias por tu Santo Espíritu que viene y nos llena, que viene y nos vivifica, que viene y nos levanta, que viene y nos da fuerza, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos ilumina para poder entender tu palabra. Gracias por el amor que has colocado en nuestro corazón por tu palabra, por tu presencia, por tu casa, Señor. El rey David era una de las personas que amaba tu casa, amaba tus atrios, Señor, y nos has enseñado a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra amar tu casa, amar tu presencia. Señor, hoy, Dios mío, hemos venido con el deseo, Señor, de postrarnos ante ti, de reconocer que te necesitamos, que necesitamos esta semana de tu ayuda, necesitamos de tu dirección, necesitamos respaldo, necesitamos, Señor, que nos ayudes en todo lo que vamos a hacer, que lo que vamos a hacer nos salga bien, que lo que vamos a hacer prospere, que los anhelos que tenemos en mente prosperen, que los anhelos que tenemos en mente prosperen, que los sueños que tenemos en mente se lleven a cabo, Señor. Que todo, Señor, aquello que anhelamos, soñamos y deseamos de ti se pueda cumplir en nuestra vida. Cumple tu propósito en nosotros, cumple tu propósito en la vida de nuestra familia, Señor. Rescátalos a ellos, trae salvación y vida eterna para ellos. Llénalos de tu presencia, vivifícalos. No permitas que mi familia se pierda. ¿Qué tal si ahí donde tú estás le dices, Señor, no permitas que mi familia se pierda? Permitas que mis padres se pierdan, que mis hermanos se pierdan, Señor, que mis parientes lejanos y cercanos se pierdan, Señor. Permite que haya personas alrededor de ellos que les hablen, que les prediquen, que tal vez con más gracia de la que tenemos nosotros, Señor, ellos lleguen a su corazón a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor. Vivifica nuestra casa, nuestra familia, habita en medio de nosotros. Establece tu reino en nuestras vidas, Señor. Que ya no seamos nosotros dirigiendo y gobernando nuestros pasos, que seas tú. Que seas tú. Habla con Dios y dile, Señor, yo quiero que seas tú estableciendo tu reino en mi vida, en la vida de mi esposo, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en mi familia, Señor. Estableciendo tu reino en todas nuestras acciones y decisiones, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta semana. Que esta semana sea así, de esa manera. El pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor, esta semana, Dios mío.
No nos metas en tentación y más líbranos del mal, Señor. Danos fuerza para vencer. Ayúdanos a soportar y resistir la tentación, Señor. Convence nuestro corazón. ¿Qué tal si le pedimos esto al Señor? Convence mi corazón de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Yo sé que hay áreas de mi vida que han sido iluminadas para que yo pueda cambiar. Iluminadas por tu palabra, iluminadas por tu Santo Espíritu, y eso me ha permitido cambiar. Pero en lo que falta, Señor, en lo que falta, dame convicción de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Qué difícil es que otro nos convenza de lo malo que tenemos nosotros. Pero qué poderoso sería que esta semana experimentemos el poder de tu Santo Espíritu, Señor, convenciéndonos de lo que en nosotros está mal, Señor. Haciéndonos ver lo que en nosotros está mal, Señor. Pero también que esta sea una semana donde podamos reconocer nuestros talentos, Señor. Que esta sea una semana donde podamos poner al servicio tuyo y al servicio de los demás los dones, los talentos, las virtudes, las cualidades, las destrezas que tú nos has entregado a todos, Señor, para edificación del cuerpo de Cristo. Úsanos esta semana para predicar el evangelio con denuedo, con vehemencia, Señor, con fervor, con pasión, con osadía. ¿Qué tal si le dices, Señor, yo quisiera esta semana predicar tu palabra con osadía, con valentía, con sabiduría, con poder del Espíritu Santo? Úsame, Dios Todopoderoso, que mi casa sea bendecida por la predicación del evangelio esta semana, Señor. Por favor, Dios mío, líbranos, Señor. Líbranos de las obras del maligno. Líbranos del lazo del cazador. Líbranos de la peste destructora, Señor. Tu palabra dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tu palabra dice, Dios Todopoderoso, que ninguna plaga tocará nuestra morada mientras nosotros habitemos bajo el abrigo del Altísimo. Y eso queremos esta semana. Que nuestra familia, que nuestra casa, que nosotros mismos habitemos bajo el abrigo del Altísimo, Señor. Que esta sea una semana donde tú puedas ser nuestro pastor. ¿Qué tal si tú hablas ahí con Dios y le dices, Señor, yo quisiera que esta semana tú seas mi pastor? Tú seas mi pastor, tú seas mi guía, tú seas el que me enseña, tú seas el que me dirige, tú seas el que me gobierna, tú seas el que me encamina. Tú seas, Señor, el que me dice por dónde andar. Tú seas el que me lleve a pastos delicados, Señor. Tú me lleves a aguas de reposo esta semana, Señor. Dios mío, que esta semana, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temamos, Dios mío, Señor, porque entendemos que tú estás con nosotros, Señor. Que esta sea una semana donde tu vara y tu callado, Señor, donde lo que usas para consolarnos y aún para corregirnos nos infunda aliento en nuestro corazón. Y si estas semanas de corregir algo en nosotros, Señor, eso no nos apachurre, no nos destruya, y entendamos que no es para destrucción, sino que más bien eso nos infunda aliento de seguir, aliento de hacer las cosas mejor para ti, Señor. Que esta sea una semana, yo te pido eso, y no sé si tú quieres pedirle también eso al Señor. Yo quisiera que esta semana sea una semana, Dios, donde tú adereces mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Que esta sea una semana donde podamos decir, mi copa está rebosando. Que esta sea una semana donde podamos decir, Dios mío, Señor, mi copa está rebosando. Estoy lleno de tu presencia, Señor, estoy lleno de tu Santo Espíritu, Señor. Que esta sea una semana donde andemos ungidos, donde andemos apartados del pecado, apartados de nuestros deseos, apartados no solo de ese mal externo, al que llamamos mundo, Señor, al que llamamos pecado, sino apartados de nuestros propios deseos, de nuestros propios pensamientos, de esas emociones que constantemente fluyen y brotan a través de nosotros y que no siempre son buenas, Dios. No siempre son buenas, pero reflejan nuestra condición, Dios mío. Que sea una semana, Señor, donde podamos sembrar en el Espíritu, Señor.
andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, Señor. Que esa sea una semana donde amar sea fácil, sea una semana donde podamos perdonar 70 veces 7. Esta sea una semana, Dios Todopoderoso, donde podamos ser capaces de poner la otra mejilla. Que esta sea una semana, Dios mío, donde con tu ayuda podamos ser capaces de adorarte, de amarte, de servirte, de servirle a otros. Dile: Señor, ayúdame esta semana a servirle a otros, a servirle a mi casa, a servirle a mi familia. Que esta sea una semana donde yo pueda con mis acciones servirle, mis actitudes servirle a mi familia, a los desconocidos. Padre, gracias, Dios mío. Ponemos este tiempo en tus manos. Y te rogamos, Señor, que te sigas glorificando a lo largo de toda la reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, venimos en esta mañana a adorarte y alabarte, Señor, porque es hermoso estar en tu presencia, Padre Santo. No lo hay, Señor, más grande. No lo hay, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie te puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus
tus manos en este lugar. Levanta tus manos. Oh, Señor, y queremos estar en tu presencia. En esta mañana, Señor, derrama de tu gloria. Amado mío, amado mío, amado mío, tú eres el amado. No hay lugar más alto, Señor, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Declararon esta mañana, no hay más grandes que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar santo, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande en tu presencia, Señor. Dale fuerte palmas a Dios, porque Él es grande y bueno y grande majestad. Agradecer a Dios por esta mañana, por esta gloriosa mañana y permitirnos estar en este lugar. Amén. Le invito a que salude a su hermano que está a su costado. Dile, Dios le bendiga. Y vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Acompáñame con las palmas y decirle que eres grande. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, tú eres mi todo.
ser la luz, en mi amanecer a ti, todo el honor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo, cantaré por siempre mi Señor, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo, tú eres mi todo, es paz, es paz, a mi ser la luz, en mi amanecer a ti, todo el honor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo, tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo corazón, cantaré todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo, tú eres mi todo, tú eres mi todo. Seguimos alabando, diciendo somos libres, amén. ¿Cuántos creen que son libres en el nombre de Jesús?
sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Queremos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa. ¿Cuántos lo creen? Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Porque somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres soy. Porque somos libres. Somos libres por tu sangre. Libre soy, libre soy. Denle fuertes palmas a Dios, Él se merece más. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Tome asiento, por favor. Qué maravilloso estar en la casa del Señor. Nos ama muchísimo. Sean bienvenidos a este tiempo maravilloso con Dios. Vamos a tomar la Santa Cena. Animo a todos los que hemos sido bautizados en aguas, ponerse en pie un momentito, por favor. Vamos a disfrutar de este tiempo maravilloso en la presencia de Dios. La Biblia dice que conmemoremos la muerte, resurrección y pronta venida de nuestro Señor Jesucristo a través de este ceremonial memorial que es la Santa Cena. Así que pónganse en pie todos los que han sido bautizados. Los que son bautizados en aguas vamos a tomar Santa Cena.
Qué lindo esto. Dios le dice, Abel, ¿me vas a ayudar acá con la Santa Cena? Abel. Vieri. Nuestro amado hermano Vieri. Listo. Pueden pasar. La Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos para no ser juzgados con el mundo. Qué maravilloso es Dios. La Biblia nos anima, nos enseña que tenemos libertad para entrar al trono de la gracia y hallar gracia y oportuno socorro en el nombre de Jesús. Podemos encontrar esto en el Señor. Podemos encontrar libertad, llenura, paz, gozo, amor, bondad y verdad. Así que en este día animo a todos que con un corazón sincero incline su rostro y oremos al Señor. Ore, examínese un momento, póngase a paz con Dios, póngase a cuentas con el Señor. Demos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas y con gratitud tomemos y participemos de la Santa Cena que hoy Dios permite que podamos disfrutar. Somos hijos de Dios. Este es uno de los privilegios que como a hijos de Dios se nos otorga, tomar de la Santa Cena, disfrutar de este tiempo maravilloso. Qué lindo, qué lindo. Espero que si esta semana ha pasado por un momento difícil, ha atravesado por momentos de alegría, tal vez por momentos bonitos con su familia o tal vez no tan agradables, ese es el momento donde usted puede hallar fuerzas nuevas, a recibir consuelo, recibir paz, recibir tranquilidad, porque está en la presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, hallamos eso, hallamos paz, hallamos tranquilidad, hallamos respuesta, liberación, sanidad, milagros hay en su presencia, milagros hay en la presencia de nuestro buen, amado y Señor Jesucristo. Así que aprovechemos cada instante en su presencia y adorémosle, sirvámosle con gratitud, cantemos a Él cántico nuevo. Gracias, Señor. Gracias porque estamos en tu presencia y podemos adorar y bendecir tu nombre, exaltarte. En tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Dios, por tu misericordia. Tomen su mano derecha el pan. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor también lo que os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo entregó. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacedlo en memoria de mí. En memoria del Señor participemos del pan. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Hoy te doy Gracias, Señor. gracias. Gracias, Dios. Tome la copa en su mano derecha. Dice la Biblia: así
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice la Biblia: haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria del Señor participemos todos de la copa. Tome asiento, por favor. Me van a pasar por su lugar. Bueno, Dios es bueno, maravilloso. Voy a animar en este momento a los niños que pasen los salones de encuentros con Jesús. Los preadolescentes y adolescentes se van a quedar hoy, ¿cierto? Porque hubo unos inconvenientes con el maestro, perdónenos, a última hora. Entonces, pero los de 13 a 16 se van a quedar hoy acá en el templo. El resto puede seguir a su salón, de los bebés, los niños. Por favor, puede tomar las sillas más adelante, gracias. Pueden encender la luz, por favor. Que bueno, la Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos, de los niños. Qué maravilloso. Bienvenida, Gia, Dios te bendiga. Bienvenidos a los bebés en su lugar. Pues esperamos que se puedan acomodar tranquilitos en su lugar. Listo. Hazme un favor, Abel, enciendes las luces, gracias. Bueno, damos gracias al Señor por su amor, su misericordia, su bondad. Bienvenidos una vez más. Hoy estamos terminando un tema acerca de la transformación, ¿verdad? Del proceso de la transformación. Hemos venido hablando de por qué el ser humano necesita ser transformado a la imagen de Cristo. Hablamos desde Génesis, porque cayó, la caída o el pecado produjo una enemistad con Dios y ahora tiene que reconciliarse con Dios. Cómo Dios nos escoge, cómo Dios nos llama, nos da propósito, ¿verdad? Cómo hace todas estas cosas. Y hoy vamos a ver algo esencial para la transformación de nuestras vidas. Es el conocimiento. Vamos a ver tres cosas esenciales para ser transformados y poder vivir una vida cristiana abundante como realmente Dios así lo quiere. Yo quiero le invito a que vaya conmigo a la Biblia, al libro de Efesios, capítulo 4, verso 17. Si puede ir conmigo, por favor, Efesios, capítulo 4, verso 17. Qué hermoso es poder estar en la casa de Dios. ¿Por qué anhelamos estar en la casa de Dios? Y siéntase feliz, siéntase tranquilo de estar acá, porque es en la casa de Dios donde nos reunimos como familia y donde hallamos la presencia de Dios, donde hallamos fuerza, fortaleza. Le decía yo a los hermanos hace un rato, mire, venimos de semanas a veces cargadas, cansadas, venimos de semanas a veces donde han venido dificultades, buenas, malas noticias a veces, pero cuando estamos en la presencia de Dios, todo haya solución, hallamos descanso, hallamos tranquilidad, hallamos respuesta. Y no solo porque está en la presencia de Dios, sino que sus palabras nos consuelan, nos animan, nos fortalecen para seguir adelante, para salir a enfrentar con nuevas fuerzas lo que se venga, sabiendo que Dios está con nosotros y que vamos a vencer en su nombre. Por eso es importante prestar atención a lo que Dios nos quiere hablar hoy, nos quiere enseñar para poder salir fortalecidos a hacer su voluntad. Recuerde, estamos viendo acerca del proceso de la transformación. Y vamos a Efesios capítulo 4, verso 17. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice el apóstol Pablo, que está escribiendo esta carta, o que escribió esta carta. Esto pues digo y requiero, un requisito necesario y requiero en el Señor que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos
por la dureza de su corazón. Amén. Entonces, hoy quiero iniciar. La necesidad de ser transformado se da porque desafortunadamente aquellos que están sin Cristo o aquellos que dicen ser cristianos, aquellos que van a una iglesia pero desconocen las verdades bíblicas, generalmente van a estar más enfocados en lo terrenal, en lo vano, en lo perecedero. Cuando hablamos de que algo es vano o que no estemos en la vanidad de nuestra mente, lo que está diciendo el Señor es que no anden preocupándose de más por las cosas terrenales, como casa, techo, como riquezas, éxito, popularidad, llegar a tener lo que todo el mundo sueña en esta tierra como lo máximo, como la máxima expresión de la felicidad. Generalmente son riquezas, posesiones o una relación estable. Hay muchas personas que hasta piensan que la felicidad está en tener una relación estable con alguien, en casarse, en tener una pareja. Y dice, yo me voy a sentir realizado o realizada cuando logre casarme con alguien. Y cuando fracasan una y otra vez se dan cuenta que eso no lo realiza, que al contrario, que en vez de darles más felicidad, si no lo hacen con la persona adecuada, si no lo hacen de la manera adecuada, les produce más tristeza y más dolor. O si no, no hubieran tantos divorcios. Aún en la iglesia cristiana, hoy en la iglesia cristiana el porcentaje de divorcios es alto, más o menos del 50%. ¿Y por qué? Porque las personas piensan equivocadamente que su felicidad va a estar en una persona, y eso piensa la gente. El sueño del cuento de hadas, ¿no? Felices para siempre, la media naranja, que yo voy a estar completo cuando esté al lado de alguien, y eso es una mentira. Nosotros no estamos completos cuando tenemos a alguien al lado. Es más, si esa persona no está completa y las dos partes no están maduras, eso va a ser una pelea impresionante, un conflicto. Eso en vez de mejorar la vida la empeora. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, requiero en el Señor que ya no anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay. Hay un problema serio hoy en día con los creyentes, y es que no pueden comprender las cosas bíblicas, no pueden entender los misterios de Dios, la voluntad de Dios para vivirla y disfrutarla, porque no hay conocimiento de Dios. Y no porque no lo haya o no hay quien lo enseñe, por la dureza del corazón, porque no se quiere aceptar la verdad de Dios, porque no se quiere aprender, porque no se le da la importancia necesaria al conocimiento y al aprendizaje de la voluntad de Dios para poder hacerla. Entonces damos más importancia en este tiempo muchas veces al trabajo, y es verdad que el trabajo es importante porque es a través del trabajo que tenemos los recursos necesarios para poder vivir bien, pero el trabajo no es lo más importante, una casa no es lo más importante, el tener una pareja no es lo más importante, que eso es lo que se enfoca hoy la gente, sus fuerzas. Mucha gente no viene a la iglesia porque dice que yo necesito sacar mis hijos adelante. Para muchos sus hijos es lo más importante, y los hijos tampoco producen felicidad. En algún momento, si no se educan bien, si no se hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios, empiezan a traer también dificultades, problemas, porque un hijo que no se ha educado bien, formado bien, más adelante va a producir problemas, va a causar dolor. ¿Cuántos se han dado cuenta que hay hijos que han producido mucho dolor a sus padres? Y cuando nacieron fueron de la felicidad por un tiempo momentáneo, y los hijos llegan a ser esa felicidad momentánea, pero llega un momento donde ya no son la felicidad. Y no solo porque hagan lo malo, sino porque ningún ser humano puede llenar a otro. No puedo llenar mis vacíos, no puedo llenar mi existencia basado en la vida de otro, sea un hijo, sea un esposo, sea una esposa, sea un padre, lo que sea, no lo va a llenar. O cuántos que tenemos padres acá llenan su existencia porque con sus padres, ¿cierto que no los llenan? Hay algo más. Por eso el Señor dice, ya no anden más en la vanidad de su mente, no anden, porque viven ajenos de la vida de Dios, por la dureza de su corazón y por la ignorancia que en ellos hay. Entonces se hace necesario
que para poder llegar a ser transformados a la imagen de Dios y alcanzar la vida abundante que Dios tiene para nosotros, caminar en el propósito de Dios, disfrutar de la vida cristiana, ser luz para el mundo, ser la sal de esta tierra, ser realmente un testimonio vivo donde la gente lo mire a usted, me mira a mí y digan, yo quiero buscar a su Dios porque realmente usted refleja la gloria de Dios. Tiene que haber algo indispensable, y es que el conocimiento de Dios yo lo considero importante. El conocimiento de Dios esté siempre presente en mi vida, porque la Biblia dice que nuestros corazones estén llenos de la palabra, abunde siempre en vosotros la palabra de Dios, que siempre estemos llenos del conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios, porque cuando nosotros tenemos palabra en abundancia en el corazón, nuestra fe se fortalece, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10. Un cristiano que no le gusta estudiar, que no le gusta leer, que no conoce Biblia, es un cristiano débil. Es un cristiano débil, que cuando se enfrente a una tentación, a una dificultad, va a perder. Y se va a dar cuenta que no tiene la autoridad. Eso de decir gloria a Dios, aleluya, y saltar y decir yo soy más que vencedor, si no va acompañado de un genuino arrepentimiento y un constante crecimiento bíblico, no va a reflejarse en la vida diaria esa victoria. No se va a poder reflejar. Entonces es necesario que para poder ser transformados a la imagen de Dios, yo adquiera conocimiento, acepte la Biblia, acepte la palabra de Dios como lo que es, la verdad que yo necesito para vivir mejor, la verdad de Dios que yo necesito escuchar, aprender y poner por obra si quiero agradar a Dios y que me vaya bien. Porque algunas personas pretenden que Dios las bendiga sin hacer la voluntad de Dios. Pretenden que Dios bendiga sus planes cuando sus planes no están bajo el parámetro de Dios, establecido por Dios. Y esta ignorancia por la dureza del corazón, porque hay muchos que vienen a la iglesia, pero no se someten a la autoridad de la palabra de Dios, no se someten a la autoridad de Dios acá, y siguen haciendo lo que quieran, pero quieren que les vaya bien y se quejan. Se quejan de su mala suerte, como dirían en el mundo. Se quejan de su final que no es tan agradable. Y dicen, ¿dónde está Dios? Y yo lo buscaba. Y Dios dice, tú no me buscabas a mí, buscabas al Dios que tú te inventaste en tu corazón, pero no me buscabas a mí. Porque uno puede inventarse un Dios a su manera, usando como modelo el Dios de la Biblia. Pero si yo no conozco las Escrituras, voy a terminar moldeando a ese Dios a mi manera. Y le voy a poner cositas. Y yo quiero que mi Dios sea así, yo quiero que mi Dios sea permisivo. Entonces hay muchos cristianos que dicen, bueno, yo no creo que Dios sea malo y que mande a todo el mundo al infierno. Y entonces como yo no creo que Dios sea así de malo, pues no creo que sea necesario que alguien se vaya a condenar. Y aparecieron los testigos de Jehová que dicen, no, pues Dios, las personas que se mueren simplemente dejan de desaparecer, no hay infierno, ¿verdad? Y hay una teoría donde dice, no hay infierno, Dios no es así de malo. Dios no castiga tampoco, Dios no reprende a sus hijos, no, Dios es puro amor. Pero porque no conocen las Escrituras, que la Biblia dice que Dios a todo el que toma por hijo lo corrige y lo azota. Si usted pretende que Dios, si usted lo toma a Dios como Padre y a Jesús como Señor y no lo corrija, usted está equivocado. Usted está andando en la vanidad de su mente. Eso es andar en la vanidad de la mente. Cuando yo pienso son las cosas que no están conforme a la Biblia. Cuando estoy pensando en cosas que no están conforme a la Biblia y las adapto a mí, eso es andar en la vanidad de la mente. Es andar con un entendimiento entenebrecido, oscurecido. ¿Usted ha andado alguna vez en una habitación, en un lugar oscuro? ¿Cómo camina? Como a tientas, pisa como con cuidado, ¿dónde será? O se golpea fácilmente. Eso le pasa a alguien que no tiene el conocimiento de Dios, que no tiene la Biblia como su autoridad, como su manual de vida, como algo importante. ¿Qué va a empezar a pasar? Va a empezar a tropezar, va a comenzar a andar en su vida como a tientas, va a empezar a pisar con inseguridad, va a tomar malas decisiones, va a pisar en falso, se va a golpear, se va a caer, va a golpear a alguien más, porque no ve el camino por el cual debería ir. Y eso le pasa a un cristiano, a una persona que aunque venga a la iglesia no se somete a Dios, que no llena su corazón de la palabra de Dios. Tendrá una vida oscura, una vida de tinieblas, donde tomará decisiones peores, unas más malas que otras, y se equivocará muy seguido.
Pues es verdad que uno a veces aprende equivocándose, pero no es la general, no es la generalidad en Dios tener que equivocarse siempre para aprender. Si Dios nos enseña es para no tener que caer y sufrir. Pero si tú sigues pensando y viviendo el cristianismo a tu manera, sin tener en cuenta la palabra de Dios, vas a seguir equivocándote, aunque digas que eres cristiano y que Dios está contigo. Mira, hay muchas personas que dicen, Dios está conmigo, pero la verdad es que Dios no está con ellos. Porque como no tienen la palabra, esta autoridad gobernándoles, sino que rigen su vida bajo sus propios preceptos, conceptos y leyes, mas no los bíblicos, pues vivirás toda la vida en una mentira, creyendo que Dios está con ellos, pero Dios no está. Dios no está. Por eso el Señor, cuando Él venga y algunos se queden y digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, ¿verdad? Dice la Biblia. Y ellos estaban seguros que Dios estaba con ellos, que los iba a respaldar, y entonces se tenían que ir con Cristo. Y el Señor les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. No sé quiénes son ustedes. Dice Mateo 25 también, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, que habían 5 prudentes, 5 insensatas, y todas las 10 se duermen. No solo es que 5 se duermen, sino que tanto las prudentes como las insensatas se duermen, pero al final se despiertan 5 y se pueden arreglar y entran, ¿cierto? Entran 5, dice Mateo 25, entran 5 a las bodas, que eso representa cuando nos vayamos a encontrar con Cristo. Es una parábola que representa el reino de los cielos, ¿verdad? Las 10 vírgenes, donde el esposo es el Cristo y la novia es la iglesia, y habla de que la iglesia se duerme. Gran parte de los que se creen iglesia, al no tener el conocimiento y someterse a la palabra de Dios, se duermen, al no tener la llenura. Porque una persona que no tiene el conocimiento de Dios no tiene fe, y por cuanto no tiene fe, no tiene herramientas, se termina doblegándose a sus pasiones, a sus deseos, haciendo la voluntad de Dios, y se duerme. Alguien que se duerme es alguien que está como muerto espiritualmente. Y entonces dice que vino el esposo y dijo, salid a recibirle, aquí viene el esposo. 5 que tenían aceite en sus vasijas se levantan y se arreglan, pero habían 5 que no tenían aceite, no tenían presencia de Dios, no estaban apercibidas, porque se dedicaron fue a vivir en el mundo, a vivir y a pensar como el mundo. Se dormitaron y pensaron que Cristo no venía, como hoy muchos piensan. ¿Usted piensa que Cristo viene o no viene? ¿Usted se está preparando como que Cristo viene ya? ¿O dice, no, es como el de los que dicen, no, Él se demora? Y desafortunadamente vino el esposo, y las que estaban preparadas, dice la Biblia, se fueron con él. Entraron 5. Pero las 5 que no tenían aceite, que no habían perseverado en la doctrina, en la enseñanza, no estaban despiertas, tuvieron que ir a buscar aceite o la presencia de Dios a algún lugar, buscarlo. Y cuando volvieron, dice que ya se había cerrado la puerta y no las dejaron entrar. Y comenzaron a golpear, ábrenos. Le estaban diciendo al esposo, al novio con el que se iban a casar, ábrenos. Dijo, no los conozco tampoco. ¿Ustedes quiénes son? Imagínense que uno se vaya a casar y de un momento a otro el novio o la novia le diga, ¿usted quién es? Yo usted no lo conozco, y uno vestido. Esto le va a pasar a muchos creyentes, esto le va a pasar a muchos cristianos que tienen apariencia de piedad. Y cuando Cristo venga les diga, oiga, Señor, pero si yo iba a la iglesia, pero si yo cantaba, pero si yo decía, gloria a Dios, y tú estás conmigo, y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y va a decir, yo no los conozco, porque ustedes nunca permitieron que en mi palabra los transformara, los cambiara. Siempre andaron conforme a sus deseos y pensamientos, siempre racionaron la palabra, nunca obedecieron como Dios quería, acomodaron mi palabra a lo que ustedes pretendían hacer, más no a lo que yo quería. Eso va a ser un día triste para muchos. No se dejaron transformar. ¿Sabe por qué es importante la transformación? El proceso, entrar en el proceso para ser transformados a la imagen de Dios, para no encontrarnos un día con la sorpresa de que no somos, que no podemos entrar. El Señor dijo a Pedro y a sus discípulos cuando le hacen una pregunta, Señor, ¿y son muchos los que se salvan? ¿Usted se ha preguntado eso también? ¿Cuántos me han preguntado eso? Y son muchos los que se salvan, y el Señor les responde y les dice, mire Pedro, yo le digo una cosa así, ancho es el camino y ancha la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosto el camino y estrecha la puerta que lleva a la salvación. Esfuérzate por entrar por ahí, porque son pocos los que entran.
Ahí lo contestó, ahí lo dijo todo. Esfuérzate por entrar por la puerta angosta y por el camino estrecho, porque muchos procurarán y no podrán. ¿Cuántos van a procurar? Muchos. ¿Cuántos van a entrar? Pocos. ¿Y por qué? En esencia porque no han sido transformados, no se han dejado formar, no han tomado la palabra como algo serio, como lo que Dios dice que es la verdad de Dios para el hombre, lo necesario. Y entonces algunos sí la conocen y la escuchan, pero no la practican. Es como no saberla. Perdóneme, este dicho es muy popular y tosco. Colombiano dice, eso es como tener la mamá pero muerta. No hay un apoyo, no hay sirve. Entonces, usted tener la Biblia y conocer las Escrituras, pero no vivirlas, no practicarlas, no hacerlas de usted, su manual de vida, lo que lo rige a usted está acá, es como no tener nada. Está viviendo un engaño, está viviendo una mentira. Y hoy hay muchos cristianos engañados, diciendo y creyéndose que son hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Demuéstrelo, papito. Pues demuéstrelo. No es solo decir, llenarse la boca, decir que yo soy hijo de Dios. Pues demuéstrelo. ¿Sí o no? ¿Cómo? Con un estilo de vida agradable, sometiéndose a la palabra, con evidencias claras. Por eso Pablo les dice, requiero, es una exigencia. ¿Es una qué? Un requerimiento, que ya no anden como el del resto de los gentiles en la vanidad de su mente, pensando solo en lo terrenal, pensando solo que lo único que les va a satisfacer o hacer felices son las cosas de este mundo. Dice, ya no más. Por eso ellos son así, porque andan en la vanidad de su mente. Se lo repito, porque tienen el corazón endurecido, y por tener el corazón endurecido viven ajenos de la vida de Dios, ajenos de la voluntad de Dios. ¿Por qué muchos de los cristianos hoy no se acercan a conocer a Dios? ¿Por qué les cuesta tener estudios bíblicos? ¿Por qué les cuesta aprender la palabra? ¿Por qué les cuesta? Porque tienen endurecido su corazón. ¿Por qué les cuesta perdonar? Hay cristianos que dicen, a mí me cuesta perdonar, a mí me cuesta congregar, a mí me cuesta someterme a un pastor, a mí me cuesta amar al prójimo, a mí todo le cuesta, todo en el cristianismo le cuesta. Como si esto fuera terrible, como si fuera, qué sé yo, una cárcel horrible. Todo le cuesta. ¿A usted le cuesta todo? Me cuesta orar, me cuesta ir a la iglesia, le cuesta. Si a usted le cuesta ser cristiano, arrepiéntase. Porque cuando uno se vuelve cristiano ya no le cuesta. No me cuesta congregar, no me cuesta cantar, no me cuesta. Ya empieza a ser parte de uno. En esencia es algo que me gusta, que me deleito. ¿O no? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces hay muchos, y le está hablando, mire que esta carta es para la iglesia, no es para el mundo. Le está hablando a la iglesia. ¿A quién le está hablando Pablo ahí? O sea, eso que usted está leyendo se lo está diciendo Dios a usted. ¿A quién se lo está diciendo? A mí. Póngale nombre ahí. Carolina, Yanela, ¿cierto? Quillo, bueno, no está acá, pero está la esposa, Caroline. Póngale nombre. Digo, ojo con eso porque si usted no vive conforme a la palabra, está viviendo un engaño de cristianismo y el resultado no va a ser agradable. No seamos simplistas y pensando que todos son hermanos y que todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Si no hace la voluntad de Dios, no es hijo. Los fariseos tenían mucho conocimiento, ¿cierto? Pero no practicaban ese conocimiento y decían que eran hijos de Abraham, hijos de Dios. Y el Señor les dice, cálmense, señores. Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de su padre el diablo. Así les dijo, ¿sí o no? Porque ustedes buscan matarme, porque en vez de aceptarme como Señor y proclamarme como su rey, como el salvador del mundo, me quieren matar, porque les digo la verdad. Y así hay muchos cristianos que se les dice la verdad y se molestan, porque pecan y hacen lo malo y uno les dice la verdad, o porque van a cometer un error, porque están tomando decisiones y se molestan. ¿Bien? ¿Usted se molesta? Y se molestan. ¿Y si usted quién es para meterse en mi vida? ¿Y usted quién es? Digo, ¿quién es usted para decirme algo a mí? Yo no soy nadie, la verdad yo no soy nadie. Pero yo tengo que enseñarle lo que dice la Biblia. Y si usted está haciendo algo mal y la Biblia dice que eso que usted está haciendo está mal, yo tengo que decírselo. Es mi responsabilidad.
¿Le guste o no le guste? Ya eso usted depende de usted si lo acepta o no. Y aquí viene otro puntico necesario para poder ser transformado, y es aceptar la autoridad de Dios, la autoridad delegada de Dios a la gente que Dios puso para enseñar. Efesios capítulo 4, ahí mismo, verso 11. Dice, y Él mismo, ¿quién es el mismo? Cristo. Y Él mismo dio unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros. Él puso estos ministerios, ¿verdad? Si puedes ponerlo ahí, Efesios 4:11. Y Él mismo dio a unos los apóstoles, a otros los profetas, a otros los evangelistas y a otros los pastores y maestros. Él puso estos ministerios, esta autoridad. Dios, ¿quién puso? ¿Quién inventó los ministerios? ¿Algún hombre? ¿El Papa? ¿Sagrado Rostro de Cristo Jesús, el niño divino de Santa Macarena? No. Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo estableció ministerios, autoridades. Y aquí que tengo que decirle, yo no me puse y me establecí mismo como autoridad, y fue un llamado de Dios. Y si yo soy su pastor, soy su autoridad. Si yo le digo algo de parte de Dios y usted es cristiano, usted obedece. Si no, yo consideraré que no es mi oveja y que tampoco es cristiano. Sí, yo ya considero, yo como me oigo la palabra digo, listo, ¿quiere hacer su vida? Hágala. Pero después, no venga llorando. Generalmente eso pasa. Eso ya lo he visto ya a lo largo de años. Hacen su vida bien y terminan llorando. Le dice, bueno, oraré por usted, pero si sigue las mismas, no espere otro resultado. Entonces Dios dice en la Biblia que para el proceso de la transformación del cristiano, Él estableció autoridades. ¿Qué estableció? Autoridades dentro de la iglesia. Y eso usted tiene que quedarle claro, que con esto hoy lucha gran parte del cristianismo, como hoy la sociedad es tan anarquista, tan libre, que no le gusta someterse a nadie, ¿cierto? Si hay un presidente que no le gusta, lo derrocan. Si hay algo que no les gusta, lo van tumbando. Leyes van cambiando, aunque vaya en contra de la naturaleza. Somos tan terribles que estamos matando hasta nuestros propios hijos. Sí somos. Si algo no nos gusta, lo vamos derribando. Entonces, por eso Pablo también dice, no anden en la vanidad de su mente. Porque en la vanidad de su mente, si algo a la gente de afuera no les gusta, simplemente lo cambian o se van. Si a mí no me gusta este colegio, hoy los papás dicen que su hijo no está estudiando, no está aprendiendo, no porque haya malos maestros, sino porque tal vez ese hijo no hace las tareas, no es aplicado. ¿Y a quién llama la atención? A los maestros. ¿Usted por qué? ¿Por qué mi hijo está perdiendo la clase? Pues porque no hace caso, porque no estudia y porque ha perdido los exámenes. Y le riñen es al maestro. Entonces, ¿qué dicen? Voy a cambiar a mi hijo. ¿Cuál es la fácil? Cambiar al hijo de colegio. En vez de corregir al hijo, enseñar y llevarlo a enfrentar las dificultades, es cambiarlo. Y lo enseñamos así, a que si algo no me gusta, pues me cambio y me voy. Y entonces muchas personas han llegado así al cristianismo. Y entonces llega y mientras se siente bien sentado en esa silla, y que se sienta bien con el pastor o con la pastora, con algún líder, autoridad de la iglesia, pero cuando ya siente que algo le están diciendo que no le gusta, que no le parece, que están siendo muy duros en sus propios ojos, no, hasta aquí. En mi vida sí no se meta, pastor. Aquí, ¿por qué se tiene que meter? ¿Y por qué yo tengo que hablar? ¿Por qué me va a hablar a mí en respecto a mi trabajo? Es mi trabajo, aquí no se mete. No se mete en mi familia, en mi matrimonio. Pero como autoridades espirituales, Dios las puso para enseñarles, toda autoridad espiritual para enseñar al pueblo a cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios en el matrimonio, en la familia, en la paternidad, como hijos, como padres, como esposos, como esposas, como trabajadores, como jefes, como siervos de Dios. Si usted pretende crecer espiritualmente y ser transformado sin dejarse pastorear, sin dejarse enseñar, sin someterse a una autoridad espiritual, usted nunca va a crecer. Nunca va a ser transformado, nunca va a poder avanzar muy lejos. Yo doy gracias a Dios porque aunque fui rebelde bastante en mis años de juventud, Dios me ha ayudado a ser fiel a la congregación donde nací. Yo he tenido solo un pastor en mi vida. Yo conozco ovejas que han tenido 5 o 6 pastores. ¿Sí o no? ¿Y por qué se fueron de las iglesias? Porque algo no les gustó, porque no les pareció, porque
Cambiaron el horario del culto, entonces me voy. Yo tenía un solo pastor. Y de cristiano, de ir a una iglesia, pues digamos, de ir a una iglesia llevo casi 30 años. Servicio ya casi 20. Solo tengo un pastor. Mi pastor me conoce desde los 12 años. Y tengo 39. Conocí el evangelio en la iglesia antes de que él fuera a pastorear en una célula, porque todavía no había iglesia. En una casa. No en un templo, en una casa, en un grupo familiar. Es el mismo pastor hasta el día de hoy. Y yo ahí me dejé formar, me han regañado, me han llamado la atención, he visto cosas buenas como cosas malas, pero me he dejado formar, me he dejado que me llame la atención, que me diga, presto atención, y eso me ha ayudado a que crezca espiritualmente. Estoy siendo un adolescente rebelde, pero terminé siendo ahorita en el momento un pastor guiando a otros. Y ahí pasé mi proceso, me dejé enseñar, discipularme. El pastor me llamó la atención, con otras personas que también estaban dentro del liderazgo, nos aconsejaron, nos llamaron, varias veces me llamaron la atención. He estado en disciplina, porque no puedo negarle que yo nunca he estado en disciplina. No, yo he estado en disciplina y acepté la disciplina también cuando me tocó. Acepté la mano dura, dije, bueno, sí, es verdad, yo me lo merezco. Pero hoy hay cristianos que no. Y se les dice algo que está mal y se molestan. ¿Y usted quién es para meterse en mí? ¿Yo por qué no lo acepto? Eso no lo acepto. Y mientras usted no acepte las autoridades de Dios para que están puestas ahí, ya lo vamos a ver para qué, para su bienestar. Si usted solo venga a la iglesia solo porque se siente bien y porque quiero buscar a Dios de mi manera, y bueno, porque bueno, me parece chévere ir a la iglesia a escuchar, para decirle, bueno, Dios, ya cumplí contigo. Tu vida no va a cambiar. Era una persona inconstante espiritualmente, derrumbada de una otra vez por sus tentaciones, por sus deseos, por sus pasiones. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces Dios estableció para el proceso de la transformación autoridades. Y desde el Antiguo Testamento usted lo verá que lo hizo así. Porque Israel, cuando estaba en Egipto, que vimos el domingo, ¿se acuerdan del domingo pasado? No salió sola de Egipto. ¿Quién puso Dios? A Moisés puso Dios como el libertador. Y lo puso y estuvo 40 años en el desierto, ¿verdad? Allá pastoreando ovejas, lo llamó del desierto y estuvo ante Faraón. Fue la autoridad que se paró frente a Faraón y dijo, deja salir a mi pueblo. Y Dios usó a la autoridad con señales con Faraón para que dejara salir al pueblo. Le dio una vara, le dio autoridad, y cuando lanzó la vara se convirtió en serpiente. Los magos y agoreros trataron de hacer lo mismo, pero la serpiente, que era más grande de Moisés, se tragó a las más chiquitas. Hizo maravillas por medio de la mano de Moisés, no de Aarón, no de María, no del pueblo. Fue por medio de la autoridad. Y hay bendiciones, escúcheme bien esto, hay bendiciones que solo van a llegar a través de la autoridad, le guste o no le guste. Si usted no se somete a la autoridad y la autoridad no lo bendice, no se le desata la bendición. Recuerden este momento a una Ana llamada, ¿se acuerdan? ¿Han escuchado la historia de Ana, la mamá de Samuel? Ana era una mujer estéril, imposibilitada de tener hijos, pero tenía a su esposo llamado Elcana. Pero Elcana, que es así, como no se conformó sin tener hijos, se agarró a otra esposa, Penina creo que se llamaba. Penina le dio hijos y Penina se burlaba de Ana porque Ana no podía, la atormentaba, y cada año subían a Jerusalén a adorar a Dios. Y cada año era el mismo problema con Ana. Ana lloraba, Ana se sentía triste porque no tenía hijos. Era una vergüenza en ese tiempo en la cultura. Hoy es una vergüenza tener hijos, a ese tiempo era una vergüenza no tenerlos. Qué contradictorio. Hoy quieren matarlos, allá los querían buscar. Y entonces ella se sentía mal porque no le podía dar un hijo a su esposo y quería un hijo. Y entrado en el templo empieza a llorar, dice amargamente, y a orar amargamente, y solo se movían los labios, como orando y sin pronunciar palabra. Una mímica. Y dice que Elí, el sumo sacerdote, la autoridad de la época, vio que esta mujer
estaba orando así, pensó que esto estaba ebria. Y se acerca y le dice: ¿qué te pasa? ¿Estás aquí borracha? ¿No sabes que estás en la casa del Señor? Y entonces Ana dice: no, Señor, perdóname, yo no estoy ebria. Lo que pasa es que tengo amargura de alma. Y he derramado mi alma delante del Señor y no han salido palabras. Estaba tan amargada. ¿Y sabe qué dice Eli? La autoridad: vete en paz y que Dios conceda las peticiones que estás haciendo. La autoridad. Esta mujer, al escuchar esas palabras del sumo sacerdote, dice: creyó y se levantó, se secó las lágrimas y se fue y comió. Y el Cana dijo: uy, ¿qué le pasó? Se sentó, está comiendo. Y esa noche se fueron a la casa y quedó embarazada. Y al siguiente año tenía un niño llamado Samuel. Dijo: y si me lo das, Señor, dice, yo te lo voy a dedicar. Y cuando lo destetó, dice la Biblia, lo llevó al templo y lo dejó viviendo en el templo. Todo se produjo cuando una palabra de la autoridad vino sobre Ana, que Dios conceda. La bendijo. Y cuando ella escuchó y sabía que era una autoridad la que estaba bendiciéndola, una autoridad de Dios la que estaba diciendo que Dios le conceda eso, lo creyó y recibió el milagro. Fueron varias condiciones que se dieron, se humilló, pero lo que selló la bendición de Ana fue que el sacerdote, Elí, la bendijera, desatara la bendición. Así como un papá en la casa es autoridad, y si desata bendición sobre un hijo le va bien, o si lo maldice le va mal, así lo mismo en la iglesia, las autoridades pueden bendecir. Por eso el Señor dice, oigan, le dicen en Hebreos capítulo 13, si usted lo busca, Hebreos capítulo 13 dice, oigan, y 12, si me equivoco, dice: no hagan que sus pastores se quejen, ¿cierto? No hagan que sus pastores se estén quejando porque no es bueno para ustedes. Háganle la vida buena para que ellos hagan su trabajo con alegría, porque si se quejan de ustedes, ¿eso qué quiere decir? Les va a ir mal a ustedes. Si yo como pastor un día digo: ay, Señor, mira esta oveja rebelde, haz algo con esa, Señor, ya trátala, mira, ya no sé qué hacer, te la dejo a ti. ¿Sabe a quién le va a doler? A la oveja, no es que yo soy la autoridad. Digo: Señor, ya. Como le dijera: Señor, como cuando ustedes piden un trabajo o algo y oramos y se dan las cosas, así también, cuando hay alguien que está portando mal y no hace caso, Señor, ya haz algo. ¿Sabe qué hizo Pablo alguna vez? Terrible así, pero le tocó. Entregó a varios hermanos a Satanás, dice, para que sus cuerpos se perdieran. ¿Qué tal autoridad tenía? Se le tiene la autoridad. Entregó a los hermanos a Satanás para que se perdiera el cuerpo, pero su alma se salvara. Miren lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos ¿a quién? ¿A quiénes en ellos? Porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Esto no es qué? Si usted no se sujeta a los pastores, si usted no hace consejo, si usted no acepta la disciplina, si no acepta el consejo, usted no es oveja. Así de sencillo. Como le dije al principio, no lo consideraré ni la consideraré oveja, porque usted no se sujeta. Y entonces, ¿a quién le va mal? A que no se sujeta, porque no está dentro de la cobertura. ¿Usted quiere ser parte de la iglesia? ¿Usted quiere ser transformado y ser bendecido? Se tiene que someter a las autoridades, porque usted no se somete a las autoridades, usted no entra bajo la cobertura de Dios. Bueno, y este tema que estoy hablando de cobertura, no lo malinterpreten, porque hay tantos que hablan de cobertura de una manera inapropiada. Pero esto habla es de autoridad. Y si usted no se somete, pues no le va a ir bien. Que un pastor que una oveja o varias ovejas se porten mal o que hagan lo malo y le produzca a uno dolor, como cuando un hijo hiere a un papá, deshonra a un papá, no le va bien. La Biblia dice: hijos, honrad a vuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa para que tengas largura de días y te vaya bien. Lo mismo, cuando una oveja no obedece a un pastor, no se somete a un pastor, no le va a ir bien.
Por más que diga Dios está conmigo, no me importa, yo no soy de ninguna religión, no me someto a nadie. Pues Dios dice, pues tampoco hay bendiciones. Las bendiciones que solo vienen a través de las autoridades, no las vas a tener. Sí es sencillo. Y hay gente que, digamos, como le digo, tienen hasta 5 o 6 pastores y no les da nada cambiarse de iglesia, como cambiarse de polo, como cambiarse de calcetines sucios. Venga, ya no me gustó como usted predica, ya no me cayó bien, me llamó la atención, ya no me cayó, me voy. Se andan cambiando de iglesia como si fuera quién sabe qué. Y ahí, y ni siquiera, y se van muchas veces sin despedirse, sin nada, y no hay la bendición de Dios, y pues les va mal allá afuera, porque se van en rebeldía. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Entonces el Señor establece que para que usted y yo seamos transformados a la imagen de Dios, seamos formados, necesitamos autoridades. Necesitamos autoridades y a las cuales nos debemos sujetar, autoridades espirituales. Y no es a la autoridad que usted quiera. Lo repito, escuche y atiéndame bien esto. No es la autoridad que usted quiera. Usted no escoge la autoridad. Usted no escoge el pastor. Usted no escoge la iglesia. Porque esto es una mala enseñanza también. Es que usted escoge, pues, vaya, busque la iglesia donde usted se sienta bien. No, es donde Dios le dice que usted tiene que estar. Le hablo a todos los que quieren tomar decisiones o que alguna vez tomaron decisiones y vinieron de otros lugares, de otras partes. ¿Por qué están acá? Si están acá, eso es lo que tienen que hacer para que les vaya bien, para que sean transformados. Dice el versículo 12, ¿y para qué? A fin de equipar completamente a los santos. Efesios capítulo 4, verso 12. Dios puso ministerios, ¿no? En el versículo siguiente dice, estos ministerios, pastores, maestros, evangelistas, tienen un propósito, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el fin, equiparlos para que usted pueda hacer la obra de Dios, para que usted pueda ejercer el llamado de Dios, para que pueda hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Si está acá, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta versión que leo yo dice para equiparlos. Yo lo comparo cuando alguien va a la guerra y antes de ir a la guerra tiene que ir al cuartel y ser entrenado por generales, por subcomandantes, todo eso, y lo preparan, lo hacen fuerte, le dan un uniforme, le dan armamento, le dan un equipamiento y le dicen a pelear, ¿sí o no? Los soldados se tienen que preparar primero y hay unos rasgos de autoridad, ¿cierto? Y se respetan para que las cosas salgan bien. Tienen que someterse a las autoridades. Imagínense si usted lo mandara a la guerra sin equipamiento y sin entrenarlo. ¿Será que le irá bien en la guerra? Sin saber ni siquiera saber manejar un arma. ¿Para qué es cada cosa? Sin ninguna estrategia militar, sin el conocimiento de quién es el enemigo. Vaya a pelear, termina matando a un compañero. Entonces, los ministerios, los líderes espirituales están para edificarlo y equiparlo de la manera adecuada para que usted pueda enfrentar la vida y enfrentarse de una manera clara a sus enemigos. Todos tenemos enemigos de nuestra alma. Celos, contiendas, herejías, enojos, qué sé yo, envidias, rencor, falta de perdón. Todos tenemos enemigos, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen un enemigo mortal llamado yo? Pablo dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero, eso hago. ¿Cuánto le ha pasado? ¿Sí le ha pasado que alguna vez sabe que tiene que hacer algo para Dios y termina haciendo algo que no? Y después, ¿por qué lo hice? ¿Por qué dije esto? ¿Para qué hice esto? Entonces, las autoridades están para equiparlo a través de la enseñanza bíblica. Y no solo de la enseñanza o la de la predicación, sino a través de esa relación donde se corrige, se instruye, donde se llama la atención. Porque los pastores, a diferencia de lo que muchos creen, no solo estamos para predicar acá un domingo, sino para enseñar en el diario vivir, para instruir, llamar la atención, para animar, para exhortar, pero también para amonestar. Y si usted permite que eso se dé de la manera adecuada, bíblica, usted va a crecer y va a ser una persona muy victoriosa y beneficiada. ¿Y sabe cuál es el fin de esto? ¿A dónde va a llegar? Que va a ser como Cristo.
Aquí en la iglesia, en el cristianismo, en el evangelio no hay autodidactas que aprenden solos, ¿no? Hay gente que dice, yo aprendí a carpintería solo, viendo. Yo vi tutoriales o qué sé yo. En el cristianismo no es así. En el cristianismo Dios estableció autoridades que le enseñen. Porque hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito un pastor para crecer. Mentira. Usted necesita de un guía espiritual. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Si usted no se somete a las autoridades, es porque es rebelde. Si a usted no le gusta que le digan lo que está mal hecho para cambiarlo, es porque es rebelde. O sea, ese es el problema que hay en el corazón del hombre. Rebeldía, ignorancia, dureza de corazón. Si a usted le cuesta someterse a las autoridades, someterse a la palabra, si a usted no le gusta que lo visite, si a usted no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, es porque hay ¿qué en el corazón? Rebeldía y dureza. Eso no tiene otra palabra, eso es lo que hay. Y mientras usted tenga eso, que ojalá no lo tenga, va a vivir estancado, va a vivir sin bendición. Engañado, sí, pero sin la bendición a plenitud. Entonces dice, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo somos parte de la iglesia? ¿Hasta cuándo tendremos autoridades? Escucha, ¿hasta cuándo usted va a ser pastoreado por mí? Si es que permanece y si se acepta. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo quiera, pastor. Dice, hasta que todos, ¿hasta que cuántos? Lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, o de un varón perfecto, dice allá, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí usted necesitará de una iglesia, de un pastor, necesitará de una autoridad espiritual. No porque tiene 60 años, usted es mayor que yo, usted ya no necesita pastorear, ser pastoreado, no venir a una iglesia. Es hasta que usted sea maduro, dice esta versión. Y nosotros seremos perfeccionados hasta la venida de Cristo. La Biblia me dice que a mí, que nosotros seremos perfeccionados ¿hasta cuándo? O sea, que toda su vida, usted puede tener 90 años, si es que vive 90 años, o yo también, pero siempre tendremos autoridades espirituales. ¿A quién sujetarnos? Porque yo veo muchos cristianos hoy en día, hay ministerios que no se sujetan a nadie porque dicen, no, yo ya tengo un ministerio, yo no me sujeto a nadie. ¡Ey! Cálmate, casi Dios. Hasta los ángeles se sujetan a Cristo. Los ángeles, las potestades superiores se sujetan a Dios. Y usted no, que más grande que un ángel, más grande que un arcángel, más grande que un serafín, que no se sujetan a nadie, porque es que Dios está conmigo. Yo no necesito a nadie, yo ya aprendí, yo tengo la Biblia, ya no necesito a nadie. No, ¿cómo le parece que está leyendo entonces más la Biblia? ¿O la tiene guardada? Hasta que todos lleguemos. No solo hasta que usted, porque no habla en singular, habla en plural. Hasta que todos. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios lo condiciona a usted y le dice, aunque usted crezca, mijito, crezca muy grande, sea muy maduro, usted va a tener que ayudar a sus hermanitos chiquitos a que crezcan. Y hasta que ellos no crezcan, usted no es bendecido. Tampoco se puede desligar. Mire cómo Dios nos conecta a todos en su amor. Piensa buscar un trabajo, estudiar algo, pida oración, pida consejo. Piensa bajar a un lugar, pida oración, pida consejo. Y si Dios dice que no, piénselo. Porque hay gente que pide consejo, se le dice que no, igual lo hace. ¿Para qué pide consejo? Entonces dice la Biblia, tiene un objetivo, la edificación y a que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Y otro, el segundo, ya para terminar, versículo 14. Para que ya no seamos niños